Hola, soy Hernando Villamizar, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Presentaré a continuación la sustentación del artículo de revisión de los principios de ecofisiología animal. Bien, para iniciar debemos definir ecofisiología y lograr entender con ello de qué se trata. Pues bien, es la rama de la ecología que estudia los procesos fisiológicos de los animales en su hábitat y la influencia de los factores ambientales que inciden sobre ellos. Los factores ambientales naturales que resultan incidentes en los procesos fisiológicos son el clima, el medio ambiente, los recursos y las condiciones. Hablando detalladamente del clima, se deben apreciar todos los componentes que posee, entre ellos el viento, las lluvias, la humedad, la altitud, la vegetación, las masas de agua, el calor, la presión atmosférica y la temperatura, entre otros, pues esto permite que se desarrollen las expresiones físicas de los animales y se genera un confort corporal en cada uno de los elementos de las especies. De allí la importancia que tiene la temperatura y la altitud en cuanto a estos factores. En cuanto al medio ambiente, pues hay que rescatar que el suelo, el agua y la vegetación, especialmente los árboles, son los factores importantes que se deben analizar frente a la disponibilidad de estos recursos para una explotación pecuaria. Cada especie tiene unos requerimientos especiales y debemos propender en garantizar este confort y de esa manera la permanencia de estas especies en los sitios de explotación. Esto, como mencionaba, nos obliga en el ejercicio de la profesión de zootecnista a suplir las necesidades de alimento o de los suministros de condiciones adecuadas para mantener estable tanto la temperatura como los otros factores a fin de lograr un rendimiento productivo. En cuanto a los recursos y condiciones, pues bien, los recursos y condiciones nos habla tanto de la parte física como la infraestructura o las instalaciones, así como los recursos existentes en el medio ambiente y la producción. Pero no podemos dejar de lado lo que tiene que ver con el recurso natural, que es el recurso animal, cuando hablamos de los pies de cría selectivos, y sin lugar a dudas el recurso humano, que es quien tiene que darle el manejo adecuado. En este campo cabe resaltar que debe dársele como máxima prioridad el suministro de alimento y el manejo idóneo a cada especie fundamentados en la etología. De no hacerlo, va a desencadenar condiciones de estrés. Esas condiciones de estrés están relacionadas con el entorno, con la sanidad y con el trabajo. Me explico, en el entorno genera estrés el calor, el mal manejo o el manejo inadecuado, la presión atmosférica y los depredadores. En la sanidad genera estrés las enfermedades y las infecciones, generando alteraciones del metabolismo, y en el trabajo el exceso de carga, bien sea con las labores cotidianas o con exceso de reproducción. Para ello debemos entender que ingresamos a hablar de la fisiología del trabajo, que busca evaluar los mecanismos de adaptación fisiológica mediante el análisis de factores físicos, como los relacionados en el movimiento rectilíneo uniforme, relacionados directamente con la distancia, la fuerza, la velocidad, el tiempo y la aceleración. Todas estas magnitudes aritméticas y sus fórmulas nos permiten entender qué es el trabajo y, en síntesis, cómo están relacionadas la fuerza, la distancia y el tiempo entre ellos. Pero también tenemos factores fisiológicos, que son las constantes fisiológicas normales, que son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura rectal. Estamos hablando específicamente de las características de los equinos, porque son los animales que regularmente se emplean para trabajo de tiro. Pero adicional a eso, debemos hacer análisis también e hincapié en los parámetros hematológicos y en la bioquímica sanguínea. Es allí donde vale tener presente la variación de eritrocitos, de leucocitos, la actividad enzimática y hormonal, así como la concentración de lactato en la sangre. También es importante observar si hay recuperación basal,
cuál ha sido la concentración de proteínas plasmáticas y fibrinógeno, y obviamente la confirmación de presencia de cortisol. Todo esto se puede realizar empleando tecnología como pulsómetro, GPS, software de telemetría y estadísticas. En cuanto a la fisiología de la termorregulación, debemos decir que primero los animales están divididos en ectotermos y en endotermos. Los ectotermos son aquellos que reciben el calor de fuentes externas, como el caso de los reptiles, los anfibios y los peces. Y los endotermos, por el contrario, crean su propio calor. Entre ellos están los mamíferos y las aves. Para esta explicación trataremos los endotermos de producción que ven en la gráfica. Esto da respuesta precisamente a los cambios climáticos mediante la homeostasis, que incide en la conservación y disipación del calor, buscando adaptación en una zona de confort. Estos cambios ambientales, como el calor, conllevan a reaccionar mediante cambios comportamentales o de postura que obedecen a alteraciones muy significativas de los sistemas parasimpático y simpático, que desencadenan en efectos como las contracciones musculares, la piloerección, la vasoconstricción, el incremento de aumento de consumo de alimento y obviamente la síntesis de reservas energéticas lipídicas. También se debe señalar que existen otros factores físicos y metabólicos que inciden en este proceso de termorregulación, como la respiración y la resistencia del lecho vascular. La alteración de estos factores genera como consecuencia disminución o alteración en el proceso productivo. En cuanto a la fisiología del estrés, es importante señalar que esto corresponde prácticamente a la fisiología del sistema nervioso autónomo como principal eje del bienestar animal. Este a su vez involucra al sistema endocrino, que es el encargado de controlar el medio interno del animal, regulando funciones primordiales como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la actividad del sistema digestivo y la temperatura corporal. Estas interacciones de los sistemas parasimpático y simpático hacen que el animal logre adaptarse y adecuarse al entorno. Es bien sabido que la fisiología del estrés está delimitada por el entorno y el entorno donde está el animal y las reacciones que sufren en su cerebro los animales, desencadenando acciones sobre el diestrés y la adaptación tal como se ve en la gráfica. Cuando hablamos del diestrés estamos hablando de la acción del sistema nervioso simpático, que genera cambios en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, ocasionando broncodilatación, glucogénesis hepática y muscular, reacomodando el sistema sanguíneo en la piel y en el vaso para luego ser transmitido a otros órganos que se activan en el momento de alarma. Si hablamos entonces ahora del sistema nervioso parasimpático, vemos que es lo contrario al anterior, pues este elabora respuestas de contrachoque para regresar los valores fisiológicos a la normalidad. Entre ellos están el balance hidromineral, el nivel renal, los procesos digestivos, la asimilación y acumulación de nutrientes. Comprendiendo todos estos cambios y fluctuaciones en el organismo, se entiende entonces que debe tener una consecuencia, y esta consecuencia en el organismo se ve reflejada en la disminución de la respuesta inmune, en la disminución de la ganancia de peso en los animales, en la conversión alimenticia relacionada con la anterior, en la disminución en la fertilidad y especialmente en la aparición de alteraciones conductuales como las estereotipias. Una vez observados estos factores, vemos que están las conclusiones y en ello podemos dar o resaltar que la ecofisiología busca señalar o hacer énfasis en los mecanismos que emplean distintas especies de la granja para poder estar dentro del marco de las leyes físicas y químicas en pro de la adaptación al medio donde se encuentra. También es importante entender y resaltar que se debe profundizar en otras disciplinas, especialmente para los zootecnistas, áreas como la etología, la biología molecular y la ecología,
precisamente pensando en la prevención de enfermedades y mantenimiento de la salud del animal. También se concluye que factores como el estrés ocasionados por el desconocimiento de la conducta propia de cada especie, o sea, de la etología, y esos manejos inadecuados repercuten en los cambios fisiológicos, provocando precisamente alteración del sistema inmune y en consecuencia la aparición de enfermedades, de infecciones, que pues ya los hemos tratado durante esta presentación. Algo fundamental es que se concluye que la homeostasis se convierte en el centro de atención de la ecofisiología, pues es el principal mecanismo que pretende o que existe en la prevención de enfermedades, ya que es quien regula la fisiología de las adaptaciones bioquímicas de todos los animales vertebrados analizados en esta actividad. Y también que existe una interrelación muy estrecha entre el sistema nervioso y el sistema inmune, que al momento de su alteración repercuten en la activación de la homeostasis, generando cambios en los parámetros de regulación y activando el sistema simpático adrenal, condición que se analiza dentro de la fisiología del estrés. Bien, a continuación les hago presentación de las referencias bibliográficas empleadas para el análisis del artículo científico y me despido de ustedes agradeciendo su amable atención.